Muy buenos días. Bienvenidos a esta exposición, a esta charla del FLISOL 2021. Mi nombre es Omar San Martín. Soy miembro de la comunidad de software libre de Loja, Loxa Libre. El día de hoy los voy a acompañar con la moderación de esta charla, con el título Introducción a la robótica educativa mediante hardware libre. Caso 1, Arduino y Raspberry Pi. A continuación, presentaré un resumen de esta actividad. Esta va a ser una charla junto a los estudiantes de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales e Informática sobre el tema de robótica educativa con hardware libre. Nos explicarán sus ventajas y desventajas, tomando en cuenta las posibilidades y necesidades del uso exclusivo de hardware libre en procesos de formación con la finalidad de generar una conciencia colectiva de las libertades. Para esta charla nos acompañará Johnny Medina Vaca y Marlon Maldonado. Sobre Johnny Medina Vaca. Es un estudiante de quinto ciclo de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática de la Universidad Nacional de Loja. Mientras que Marlon Maldonado es docente de la carrera de Pedagogía Informática de la Universidad Nacional de Loja y él estará también dando apoyo a esta presentación. A continuación, los dejo con los ponentes. Sí, muy buenos días con todos. Para mí es un gran placer ser parte de este Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre 2021. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la introducción a la robótica educativa mediante hardware libre, caso de uso Arduino y Raspberry Pi. Vamos a estar trabajando conjuntamente con el ingeniero Marlon Maldonado, que nos acompaña. Hemos trabajado este proyecto en la materia de robótica educativa en la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática de la Universidad Nacional de Loja. Dando un contexto que nosotros nos hemos propuesto para desarrollarlo a futuro es ver el impacto que tiene la robótica educativa con hardware libre en nuestros estudiantes, en fomentar el pensamiento lógico y desarrollar muchas habilidades que vamos a estar hablando a continuación de la presentación. Le doy paso al ingeniero Marlon Maldonado, quien nos va a dar una pequeña introducción acerca del tema. Johnny, muchísimas gracias. Es un gusto para mí, después de algunos años, estar en el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Y junto con Johnny hemos desarrollado, como lo decía él, dentro de la materia de robótica educativa, un contexto mucho más amplio para que entendamos el por qué el hardware libre es una de las principales herramientas que se debe utilizar dentro de procesos de formación en robótica educativa y además cómo esta materia o este tema impacta sobre absolutamente todos los elementos que tienen que ver con tecnología en la actualidad. Con John analizamos algunos contextos y entender primero de qué hablamos cuando hablamos de robótica educativa. Para este contexto hemos puesto un video que describe acerca de lo que es la robótica educativa en sí. Y como pueden ver, lastimosamente se asocia mucho a la robótica educativa solo con el trabajo con niños. Y el contexto de este video es mostrarlo que no solo los niños deberían comenzar sus pasos sobre la programación, robótica, entender el mundo y demás con elementos tecnológicos físicos, sino todos. Tenemos un grupo de adolescentes trabajando con un lenguaje de programación visual. Vemos que están haciendo abdominales. No solo lo están programando, no solo están con código, no solo están uniendo circuitos de 5 voltios, 7 voltios, 12 voltios. Vemos interacción con algunos elementos. Y en sí, esto es la robótica educativa. Es el utilizar diferentes tipos de recursos tecnológicos, hardware, con un objetivo educativo. ¿Ok? No se trata de crear programadores, no se trata de crear desarrolladores electrónicos, se trata de enseñarnos a pensar y a pensar de manera lógica.
Esto es fundamental. El pensamiento lógico, el pensamiento que está asociado con la lógica, está dividido en varias partes secuenciales y así la hemos dividido junto con Johnny a esta presentación. Lo hemos dividido en 3 partes. Primero nosotros vamos a dar una contextualización, la que voy a charlar yo. Johnny nos hablará acerca de elementos puntuales, acerca de la robótica educativa, y haremos un ejercicio, un ejemplo, aunque un poco digital para lo práctico que podría ser este evento. Y luego pasaremos a la parte de preguntas y reflexiones. Les sugiero estar comentando o estar compartiendo sus dudas en los diferentes canales que existen para nosotros poder resolverlas. Primero voy a hacer un contexto de lo que es un robot. Entonces, la definición que podemos encontrar en la web o en los libros es acerca de una entidad artificial o virtual, esta puede ser mecánica o no, que ofrece la sensación de tener un propósito propio. Esto es un robot. Asociado con lo que es la psiquis natural de los seres humanos, los robots deben tener un par de ojos, cejas, pestañas, deben tener piernas, brazos y demás, pero realmente el robot no tendría que tenerlo. El robot puede ser una entidad digital, como por ejemplo cuando nosotros vamos a la parte de inteligencia artificial, nosotros podemos crear un robot con inteligencia artificial que simplemente lo que tenga es una salida o un parlante donde nos responda. Y esta inteligencia artificial podría respondernos de una manera muy sencilla o práctica. Mucho ojo, los robots son esos. Pero lastimosamente o beneficiosamente nosotros como humanos queremos interactuar con estos elementos y como parte de nuestras sensaciones nosotros le ponemos elementos como un par de ojos, que tal vez son un par de sensores o simplemente están para que nosotros lo podamos visualizar, ¿no? Un par de cejas que se pueden mover de arriba a abajo. Y solo son un par de motores moviéndose, pero en realidad al ser humano le da la sensación de que este está interactuando, porque nuestra comunicación es gestual y visual en un 80-90%, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un robot, la situación principal es entender que este elemento nos da una sensación de tener un propósito propio. Ahora, al construir un robot o al nosotros asociarnos con lo que es la robótica educativa, el punto es aprender de una u otra manera a manipular objetos, elementos, electrónica, programación y demás recursos que tengan un fin específico. Bueno, pero esto ya va asociado a la parte del objetivo del curso que nosotros tenemos. Ojo, la robótica, insisto, no es solo para niños. Cuando hablamos de un robot, el punto más práctico es cuando tenemos este rover que fue a Marte o el Opportunity, ¿sí? Que este tipo de robots que están en Marte, esta entidad virtual, no se asocia a nuestro contexto, no tiene articulaciones, sino que tiene un par de ruedas, tiene algunos elementos que le sirven para poder movilizarse, para poder tomar fotografías, recopilar datos y demás. El Curiosity y el Opportunity son ejemplos prácticos de robot porque nadie los está manipulando desde aquí del planeta, sino que tienen una serie de sensores que le ayudan ya de por sí a movilizarse, a trabajar en un planeta, obviamente, donde no tenemos intervención humana, pero que nos da la sensación de que si encuentra un obstáculo, él va a ver la mejor manera, con la lógica de programación que está escrita, no es que tiene una inteligencia propia, pero está muy asociada a lo que es la inteligencia, el poder escoger con una serie de ifs qué es lo que va a hacer y cuál es el próximo paso y cómo superar este obstáculo que tiene. Mucho ojo con esto. Cuando nosotros hablamos de otro tema, que para la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales e Informática es básica, hablamos de lo que es educación. Y junto con Johnny lo hemos definido de esta manera. Decimos que la educación son estas pócimas mágicas basadas en la inteligencia colectiva que mediante brebajes agridulces, estos brebajes que todos hemos tenido la oportunidad de probar en algún momento dentro de un proceso de formación, cuando obtenemos una mala calificación porque no entendimos el tema o porque no estudiamos el mismo, provocan una sensación de control sobre el fenómeno. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros sacamos una buena calificación o entendemos cómo funciona algo, suponemos un control sobre el fenómeno y en sí, para el ser humano eso es indispensable porque va a poder extrapolarlo a otro elemento, ¿no? Por ejemplo, una persona que hace su primer hola mundo en un lenguaje de programación, sea Python, sea Java, sea cualquier lenguaje de programación, tiene la sensación de que tiene control sobre ese fenómeno y eso lo va a ayudar a seguir aprendiendo, ¿no? Eso para nosotros es educación. Y esta trilogía que le podríamos decir entre educación, tecnología, robótica, es algo bastante interesante que vamos a analizar y es parte de lo principal de nuestro proyecto.
Me gustaría hablar de un contexto mucho más amplio, Johnny, lo escuchamos. Sí, gracias, ingeniero. Bien, nosotros al hablar de robótica educativa vamos a hablar acerca de una subdisciplina de la robótica que va a centrar su accionar en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante actividades lúdicas, en este caso con robots, como pilar de la educación en tecnología. Es importante la tecnología dentro de la educación porque nosotros conocemos, vivimos en un mundo totalmente tecnológico en su mayoría, que nos va a permitir tener acceso a nuevas fuentes de tecnología, fuentes de innovación, de aprendizajes, de conocimientos. Asimismo, definimos como un conjunto de actividades pedagógicas que apoyan y fortalecen las áreas específicas del conocimiento y nos van a permitir desarrollar competencias en el estudiante a través de la concepción, de la creación, el ensamble y la puesta en funcionamiento de estos robots. Un punto que a mi parecer es muy interesante dentro de la robótica educativa y que me gustaría recalcar es la etapa de la creación del robot, es decir, la práctica. Es un dicho muy común que se dice que la práctica hacia el maestro. Creo que en alguna ocasión alguno de nosotros lo ha escuchado, ¿no? Pero es muy cierto, ya que en la práctica es donde nosotros aprendemos, nosotros cometemos errores, nos equivocamos, inclusive dañamos las cosas, aprendemos, mejoramos, pero es ahí donde nosotros vemos nuestros errores y tratamos de no volverlos a cometer. En la siguiente diapositiva, acerca de la metodología didáctica, al llevar esta práctica a los estudiantes, mediante la creación de robots, vamos a desarrollar las competencias importantísimas, como es el aprendizaje colaborativo. Algo muy esencial dentro de nuestros desarrollos laborales hoy en día actualmente, y la toma de decisión en equipo. Las mismas que se plasman en las teorías de aprendizaje como son el constructivismo y la pedagogía activa, donde el aprendizaje se logra por el desarrollo del estudiante que tiene con el objeto de aprendizaje, que en este caso serían los robots, y que el docente diseña previamente para poder explicar y dar esta clase. En el tema de robótica educativa y la informática, como es de nuestro conocimiento, la robótica educativa combina con muchas disciplinas. Pero hablemos, por ejemplo, dentro de la informática. Supongamos que existe un docente que quiere enseñar a los niños los colores primarios, hablemos de básica elemental. Pero el docente crea una estrategia renovada, una estrategia nueva, donde ya no quiere permanecer en lo tradicional, quiere desenvolverse haciendo uso de las tecnologías, pero hace uso de, por ejemplo, del proyector, algo muy monótono que presenta simplemente la diapositiva y que termina ahí, que no tiene ningún otro funcionamiento. En este caso, hablemos también que el docente adquirió un hardware, o tal caso un robot que viene previamente programado y que este robot tiene, por ejemplo, 3 botones, uno para cada color, amarillo, azul y rojo. En el orden que se vayan presionando estos botones, se van a ir mostrando cada uno de ellos. El docente, al hacer uso de este robot, pues obviamente al finalizar la clase, él cumplió con su objetivo, que era enseñar a los niños los colores primarios. Y hasta ahí llegó todo. Cumplió su objetivo, el robot cumplió su objetivo también, su rol importante, pero hasta ahí quedó. Es ahí donde entra el hardware libre, que nos va a permitir hacer uso nuevamente de él. Una libertad muy importante que nos da el hardware libre es que nosotros podemos reutilizarlo, podemos tener acceso a su código fuente, podemos mejorarlo, podemos investigarlo, seguirlo usando y además compartirlo. Cuando nosotros utilizamos un hardware libre que comparte las libertades del software libre, como son de poderlo usar, estudiar, compartir y mejorarlo, nosotros vamos a tener esa libertad de nosotros poder irlo adaptando a nuestras necesidades. Ojo que no se trata de que el hardware sea gratis, ¿no? Es un concepto que tenemos muchas veces un poco confundido para nosotros, pero no se trata de que sea gratis, siempre va a tener un valor para poderlo adquirir. La libertad es que nos va a permitir tener acceso a su código fuente, como ya les mencioné,
y crear las modificaciones que nosotros necesitemos realizar. Entonces, tomemos el mismo ejemplo del docente. En este caso, el docente adquirió un hardware libre. Él va a tener acceso a su código, va a poderlo programar, va a poder desarrollar las diferentes temáticas que él necesite para poderlo seguir aplicando en sus estudiantes. Él puede modificarlo para cualquier ocasión que él lo necesite, y es un punto muy importante porque él, además de hacer uso de este hardware libre que va a poder aprender, es que también va a estar ahorrando sus recursos. Es un punto muy importante también dentro del hardware libre, que nos va a permitir ahorrar nuestros recursos, ahorrar su dinero en tal caso, y además de eso nos va a permitir aprender más acerca de esta herramienta. Sin embargo, hablemos de que el hardware libre y el software libre obviamente son un tema que dentro de la misma educación se ha visto un poco desinteresado, porque dentro de las comunidades educativas, aunque el gobierno disponga que se haga uso de un hardware libre, de un software libre, perdón, como es el Linux, pues existen instituciones donde lo tienen como una segunda opción. Les cuento una experiencia que tuve acerca de unos 3 años, donde yo realicé unas prácticas en el distrito de educación, en el departamento de tecnología. Nosotros nos llegaban computadores de instituciones educativas que nos venían y nos decían: ayúdenos instalando un software. Pero lamentablemente el software que nosotros debíamos instalar, o que nos pedían que instalemos, era un software privado, en este caso Windows, un software pirata se podría decir, y lo tomaban a Linux. Es más, ni siquiera lo conocían a Linux, no lo consideraban para nada, y es ahí, desde ahí parte del desinterés que se tiene por hacer uso de este software y hardware libre. Si llevamos esta práctica desinteresada por las libertades desde la escuela, pues obviamente en un futuro se nos va a hacer un poco más complicado aplicarlos o adaptarnos a un software libre o a un hardware libre, que es lo que buscamos precisamente. Por ello, nuestra propuesta es enseñar haciendo uso de hardware libre, de software libre, como es el caso de Arduino también. Arduino es un hardware libre que, además de ser libre, es económico, es accesible, que se lo puede también utilizar para aplicarlo dentro de las instituciones educativas. Dentro de la robótica educativa y la informática, hablemos a la robótica como una disciplina del conocimiento. Podemos nosotros centrar nuestra atención, nuestra práctica educativa en aprender acerca de la robótica. La robótica no centra precisamente, no es necesario que nos centremos precisamente en la programación. No es decir que nosotros mediante la robótica educativa vamos a generar o a motivar que existan programadores o expertos en lo que es la programación, ¿no? Nos enfocamos en el desarrollo en sí de las actividades, de las habilidades del estudiante. Un punto muy importante es aquí la kinestesia, las habilidades del pensamiento lógico, las habilidades del desarrollo motriz del estudiante. Mediante la robótica educativa nosotros vamos a despertar ese interés por aprender. Despertamos también muchas de las competencias que el estudiante va a poder desarrollar conjuntamente con sus compañeros. Hay un punto importante, el trabajo colaborativo. La robótica como recurso para fomentar competencias, como ya les mencioné, apoya directamente a que el estudiante pueda relacionarse y pueda tener un mejor desempeño a futuro. Dentro de la sociedad es importante que nosotros aprendamos a desarrollar esta habilidad de comunicarnos, de poder relacionarnos, socializar con las demás personas. Y la robótica como eje transversal. Dentro de la robótica educativa nosotros nos centramos en la atención precisamente en lo que es la tecnología. Podemos aplicarlo a diferentes campos del conocimiento, como son para aplicarlo a temas como matemática, física, química e informática, que inclusive algunas veces se nos hace un poco complicado. Entonces podemos introducirlo ahí por medio de esta robótica, de esta temática y de esta práctica,
podemos nosotros ir mejorando e incentivando a los estudiantes a desarrollar un pensamiento más creativo. La creatividad es importante para que el estudiante pueda demostrar sus habilidades, pueda generar su pensamiento y ponerlo en práctica, plasmarlo dentro de lo que es esta robótica. En la siguiente diapositiva hablamos del caso de la aplicación que vamos a hacer de los recursos de la robótica Arduino, Lego Mindstorm, Raspberry Pi, Tensi, etc. Vamos a hablar acerca de Arduino. Como ya les mencioné, un hardware que es sumamente económico, accesible. Existen hardware libres que nos dan la oportunidad de poderlos adquirir, pero tienen un costo muy elevado. Y yo creo que al momento de nosotros estar haciendo uso y por mala suerte, por algún descuido de nosotros, pues se nos queme y nosotros vamos a haber gastado, por ejemplo, $50 en un hardware de este nivel, pues obviamente yo creo que estar para cada práctica, para cada momento estar gastando esta cantidad de dinero, pues a nadie creo que le va a gustar. Entonces, hablamos de Arduino, que es sumamente económico. Además de esto, Arduino también es una plataforma de creación de electrónica de código abierto que tiene 32K de memoria, el cual está basado en hardware y software libre. Arduino es flexible, fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores, para estudiantes, para quienes estén interesados en este mundo de la robótica educativa. Esta plataforma también permite crear diferentes tipos de microordenadores en una sola placa. Más adelante el ingeniero les va a mostrar un ejemplo donde ustedes podrán visualizar el tamaño de esta placa, que es sumamente manejable, es cómoda para poder trabajar también. Dentro de la comunidad de creadores de lo que es hardware y software, pues también se tiene diferentes usos. Como uno de ellos es poderlo aplicar dentro de la informática educativa, aunque también no dejamos de lado la opción de poderlo aplicar dentro de la ingeniería. Un punto muy importante que es que nuestros ingenieros o tal vez personas que hacen uso de ese trabajo de software, que están inmersos en este trabajo de software, pues puedan hacer uso del hardware. Sería una combinación completamente importante, completamente innovadora, pues que se combine lo que es el hardware y el software libre. Para poder entender este concepto, primero entendamos los conceptos de hardware y software libre. El software libre, pues, es un software cuyo código fuente puede ser estudiado, puede ser modificado, y también tenemos la facilidad de poderlo utilizar libremente en cualquier finalidad y distribución, con cambios y mejoras que nosotros podamos hacer en ellos. El hardware libre, a su vez, son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público. De cualquier manera, cualquiera puede tener acceso a ello. Puede replicarlos, puede mejorarlos, puede hacer uso progresivo de cualquier forma en la situación que ellos lo necesiten. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier persona, empresa, ya sea instituciones educativas o empresas que se encarguen de realizar esto, que estén centrados en desarrollar lo que es hardware y software, pues tengan sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcional en las mismas bases que tienen otras placas que también son de hardware libre, que vamos a estar hablando posteriormente. Tomemos en cuenta que el uso del software con hardware libre se puede utilizar en educación, inclusive podemos llevarlo a formar parte de grandes proyectos donde se requieran las libertades que otorgan estos elementos, estos dos casos que nosotros estamos mencionando. Le doy la palabra al ingeniero que continúe con la presentación. Muchas gracias, muchísimas gracias. Vamos a regresar a la presentación. Cuando estamos hablando de hardware libre, nuestra intención con este contexto es mostrar que los proyectos que se deben realizar con hardware libre.
en la educación, en cualquier tipo de formación, ¿no? Sea esta para un ingeniero, sea esto para un grupo de niños, sea esto para un grupo de adultos. Porque nos asociamos mucho con enseñar robótica a niños, pero la intención cuando se enseña robótica es enseñar a resolver problemas, insisto. ¿Y por qué a nosotros, como adultos, no enseñarnos también a resolver problemas? Una persona que la estamos formando para ser por ejemplo, un administrador debe tener la capacidad de resolver lógicamente problemas. Cuando hablamos de hardware libre, como nos indicaba Johnny, hablamos de un contexto de placas que tiene las mismas libertades que el software. Esto quiere decir que nosotros la podemos reutilizar, investigar y demás. Ponemos un ejemplo práctico. Supongamos en este momento nosotros necesitamos respiradores. Por caso de COVID, es una lástima que tenemos que entender de que las UCIs están saturadas. En la medicina es un problema bastante grave. ¿Por qué no estamos haciendo aquí en nuestro país respiradores, como está pasando? ¿Y por qué en cada esquina no estamos haciendo respiradores o creadores de oxígeno y demás, concentradores de oxígeno? Porque el hardware con el que se desarrollan esos elementos es propietario. Esto quiere decir que yo no puedo acceder al código fuente, ni cómo está construido, ni cómo está enlazado, ni nada por el estilo. Cuando hablamos de hardware libre, hablamos de que todo eso está disponible. Hay varios proyectos aquí en el país con hardware libre que se han desarrollado y está inclusive propuesto para hacer la impresión de las partes con la mayor de la libertad publicada en la web. Eso es comunidad. Lo que hacemos con software, mandarlo al hardware. Hay otras opciones, por ejemplo, Lego Mindstorm, que es propietario. Vamos a ver la comparativa del otro lado. Cuando hablamos de Lego Mindstorm, podemos hacer lo mismo que con un Arduino o con un Raspberry, que también vamos a conversar, pero tenemos una seria diferencia. Lego Mindstorm tiene un costo aproximadamente de $600. Imagínense lo que es darle o pagar $600 por cada alumno para que realice su práctica. Otra cosa también, como podemos ver en funcionamiento Lego Mindstorm en nuestra pantalla, en la presentación, es de que el niño cuando trabaja, el hardware es muy resistente, pero si él quiere hacer un módulo que comunique su CPU, el CPU que tiene ahí, o mejor dicho, el cerebro que tiene ahí, que se comunique con un módulo que él mismo desarrolla, no lo puede hacer porque todo es propietario de Lego. Y además, $600 para cada uno para uno de nuestros estudiantes o para un alumno sí es complejo. ¿Qué tenemos en cambio cuando trabajamos con Raspberry Pi, con Arduino Uno, con otros elementos? Tenemos placas que nos sirven para nosotros explayarnos lo que querramos. Y todo, todo el código fuente y la arquitectura de cómo está construido está a disposición. ¿Qué diferencia existe entre Raspberry Pi, Arduino Uno, Lego Mindstorm? En este caso, como pueden ver en su pantalla, Raspberry Pi en cambio tiene otra función y tiene un costo también mayor. Si con Arduino Uno que vimos y nos comentó Johnny, tenemos un costo aproximadamente de $10 por cada placa, y como Johnny nos dijo, sería muy fácil, inclusive, bueno, con Arduino Uno $10, con Arduino Nano $3, $5, que esta placa, si se nos llega a quemar por estar trabajando en algún elemento o poner mal un voltaje, el costo por reemplazarla no es alto. Mientras que si vamos a Raspberry Pi, por ejemplo, la función es otra. Por ejemplo, en Raspberry Pi tenemos una diferencia muy grande. Johnny nos dijo que teníamos 32K de memoria en un Arduino Uno. Aquí tenemos un puerto micro SD donde guardamos la información y nosotros podemos cargar la SD que querramos. Podemos cargar una micro SD de 128 gigabytes. ¿Qué más tenemos dentro de Raspberry Pi? Tenemos un módulo Wi-Fi, tenemos, además de esto, un procesador ARM, tenemos puertos USB 3.0, dos puertos USB 3.0, dos puertos USB 2.0, tenemos conexión gigabit de Ethernet. Además de eso, tenemos salida con resolución 4K y tenemos este procesador con 4 o 8 GB de memoria RAM, puede mover un sistema operativo. ¿Qué quiere decir? Supongamos que yo tengo la materia de instalación de sistemas operativos o quiero enseñarle a un niño, a un joven, a un adolescente o a un señor a instalar su propio sistema operativo. ¿Qué tendría que hacer? Recurrir a un equipo, hacer una USB booteable de un sistema operativo propietario, conectarla y piratear. Le estoy enseñando a que esta persona instale un sistema operativo propietario que tengo que piratear. La analogía de muchas personas es decir, bueno, ¿por qué utilizas software libre? ¿Por qué utilizas software libre si vos puedes coger y descargarte pirata Windows, Office y demás desde la web y piratearlo? Es lo mismo que sería decir, ¿por qué no puedes ir a coger una computadora que no tiene seguridades y robártela, llevártela a tu casa sin pagar?
¿Por qué no lo haces si no tienes, si la ley en tu país no es tan fuerte si te llevas una computadora? Porque no es legal. Lo mismo ocurre en nuestro país cuando un docente le dice a su estudiante, oye, ¿por qué no instalas el sistema operativo por un sistema operativo propietario? ¿O por qué razón tú no me envías el archivo Word? Cuando nos duele mucho el hígado a los docentes de informática, cuando alguien o un profesor o un estudiante dice, le envío el Word. Es como decir, lávate la cabeza, lávate el cabello, tu cabello con Huelapón. ¿Y qué es Huelapón? Una marca, pero bueno, es shampoo, ¿no? Bueno, las analogías son de ese tamaño. Cuando hablamos de Raspberry Pi, hablamos de una placa para enseñar, podemos enseñar lenguajes de programación, a instalar sistemas operativos, podemos simplemente a una persona mostrarle cómo instalar una distribución libre, podemos utilizar, en la parte superior tenemos un grupo de puertos que se llaman GPO, y estos puertos GPO me ayudan a interactuar con la realidad. Yo puedo conectar servomotores, puedo conectar pantallas, puedo conectar lo que quiera y conectarme a la realidad, que es algo excesivamente importante. En la parte derecha tenemos como un teclado y un ratón que ustedes pueden ver que se llama Raspberry Pi 400, que es un computador que cuesta alrededor de $100, que viene con toda la arquitectura que hemos comentado acá y que es excesivamente barato. Entonces, las opciones de utilizar hardware libre son las que hemos comentado. ¿Por qué utilizar hardware libre en la educación? Porque la educación debería estar asociada con hardware libre. La libertad de que mis estudiantes usen, distribuyan, compartan todo lo que hacen en su hardware y que sean libres para analizarlo, estudiarlo y modificarlo. ¿Ok? Y con un bajo costo. Claro que si quiero aprender a instalar sistemas operativos necesito un procesador fuerte, entonces puedo ir por Raspberry Pi, que tiene un costo de $40 a $70. Pero si quiero comunicarme, aprender a programar de mejor manera o quiero crear un sensor, un sensor de movimiento, quiero crear una alarma para mi casa, quiero crear simplemente un comunicador con los módulos Bluetooth o quiero resolver problemas, voy por Arduino. Ahora, ¿qué más nosotros hemos hecho? Junto con Johnny hemos desarrollado un par de proyectos en el sentido de la robótica educativa asociada a esta libertad y asociada a enseñar, no robótica, sino mediante los robots enseñar a pensar. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos módulos que hemos utilizado para crear, por ejemplo, un auto, crear, por ejemplo, un sensor para abrir pantalla, abrir puertas, cerrar puertas. Además de esto, con módulos Bluetooth, hacer algunas cosas interesantes, que el objetivo es enseñar a pensar cómo resolver problemas como eje transversal, ¿ok? Hay cosas muy importantes. La robótica me puede ayudar a cosas mucho más amplias. Por ejemplo, enseñar inteligencia artificial. Puedo crear un grupo de robots de enjambre que, como pueden ver, está creado en este caso está creado con Arduino. Y como pueden observar en este video, estos grupos de robotitos previamente programados, lo que hacen es estar en un lugar, el primer robotito se mueve de izquierda a derecha y encuentra un obstáculo. Se da cuenta que no puede subir y se comunica con el resto de robots por medio de una señal Wi-Fi o Bluetooth y ellos buscan la manera de solventar este inconveniente. Obviamente, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de una serie de ifs anidados. Entonces, mediante el análisis de esta serie de ifs, han encontrado la mejor manera de resolver un inconveniente, que es utilizando la atracción de los tres. Entonces, el primer robot pide una conexión con el segundo, va en este momento a conectarse al segundo. Perfecto, se acaba de anclar. El momento que se ancla, obviamente envía al sensor un mensaje diciendo que se conectó. Esa luz rojita es para todos nosotros, para las personas que quieren interactuar. Dicen, mira, se conectó porque encendió la luz roja. No, realmente lo mandé a encender una luz roja para que se vea qué ocurrió. Ahora, los tres tienen un plan de ataque y los tres utilizan su propia atracción para resolver el obstáculo. Esto es robótica, no asociada a construir netamente el robot, sino netamente a la resolución de problemas, asociado obviamente a la edad. No le voy a enseñar a un niño de 6 años en robótica lo mismo, con las mismas herramientas y demás, que a un adulto, pero el objetivo puede ser similar, ¿no? Entonces tenemos varios elementos que nos pueden servir para trabajar. Ahora sí, como tenemos poco tiempo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no?
vamos a hacer un ejemplo de lo que nosotros estamos trabajando. Cuando nosotros hablamos de estos ejemplos, nosotros hablamos de robótica educativa ya no asociada al hardware, porque como no podemos estar físicamente en este momento, no podemos darles una placa a cada uno, que hubiera sido lo más práctico, y hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Junto con Johnny hemos utilizado una herramienta, obviamente es un sitio llamado Thinkencar. Este sitio es de propiedad de la compañía que hace de Autodesk, que es la propietaria de CAD. Y hemos puesto 3 ejemplos simplemente para mostrar lo que la robótica educativa nos puede ayudar como un elemento para resolver problemas. Tenemos un primer ejercicio que por lo general con Johnny hacemos con los niños, que es ¿cómo puedo encender una bombilla? ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es encender un diodo LED y les entregamos a los niños, en este diodo LED, les entregamos una pequeña batería con la cual no va a poder hacer nada. Entonces al niño, ¿me comentan por favor si se está viendo? ¿Sí? Ok. Conectamos con el niño el punto positivo al cátodo, voy a hacerlo mal, y el punto negativo al ánodo, y corremos la simulación y nuestro foquito nos enciende. ¿Cuál es el primer problema que comentamos? Decimos, bueno, pero no funciona, ¿o qué nos estás mostrando, no? Cada elemento tiene una propia configuración. Esto quiere decir que nosotros comenzamos a hablar de voltaje. Le decimos, tenemos que conectar de una manera específica para que funcione. ¿Qué es lo que ocurre? Conectamos el punto positivo a esta patita cruzada que tenemos aquí. Perfecto. Y ahora, bueno, lo voy a hacer un poco más simpático para que se pueda ver. Y vamos a conectar el punto negativo a la patita más que no tiene ningún elemento, ¿no? Y le vamos a dar un color negro para que se vea como tal. Perfecto. Muy bien, le vamos a dar el color negro. Listo, ya tengo mi circuito, ejecuto la simulación y se enciende. Ahora tengo un problema. Mi problema es de que se acaba de reventar mi LED. ¿Y por qué razón se acaba de reventar mi LED? Porque la corriente que tenemos es demasiado intensa. Esto quiere decir que hay otro concepto detrás de este que ni siquiera lo hemos explicado, pero que el estudiante, bueno, obviamente la metodología va a ir asociada a qué tipo de estudiante tengo, si es un niño, un adolescente o un adulto, ¿no? Voy a poner una resistencia y cuando pongo una resistencia de específicamente un ohmio, aunque no es lo ideal, nuestro LED se enciende de una manera normal. ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer? Puedo utilizar el elemento que es un botón, y estos botones que nosotros programamos cuando somos desarrolladores, lo podemos tener físicamente y poder utilizarlo para hacer un ejercicio. ¿Ok? Y la metodología y demás van asociadas siempre y netamente a la parte práctica. Ojo, tenemos un primer ejemplo. Vamos con el segundo ejemplo rápidamente. Nuestro segundo ejemplo, en cambio, ya tiene que ver con el trabajo con la placa Arduino. Cuando trabajamos con la placa Arduino, en cambio, ya los enseñamos a programar. Y cuando enseñamos a programar, tenemos 2 medios. Podemos utilizar Mbot, podemos utilizar Scratch, podemos utilizar diferentes herramientas para poder trabajar con estos recursos. Por ejemplo, yo le podría decir tranquilamente que mi diodo LED, que lo tengo aquí, voy a ejecutarlo en Arduino, y cada vez que yo inicie, voy a acercar un poco para verlo rápidamente, cada vez que yo inicie, voy a conectar esto a tierra que tengo en la placa. A ver, lo voy a hacer un poco más práctico. Ahí, para poderlo ver más rápido. Y le voy a decir que esto se va a conectar al puerto número 12. Perfecto. Y voy a iniciar la simulación. ¿Qué ocurre? No ocurrió nada. ¿Por qué no ocurre nada? Porque la programación que he hecho no he programado todavía que este elemento ejecute algo. Solo tengo un LED aquí encendiéndose y apagando. ¿Qué quiere decir? Muy bien, que aún no he programado nada, pero que algo está funcionando aquí, que es un código de ejemplo que tenemos. Veo el código de ejemplo y no sé si acaban de notar que yo tengo aquí programación visual. Le he dicho que he definido el LED integrado, este LED que tengo aquí en programación visual en alta, espero un segundo y luego se apaga y luego espero un segundo. Se inicia y se apaga. Ahora, he definido el pasador número 11, quien tiene corriente, le voy a cambiar al 12, perfecto, y le voy a cambiar al pasador número 12. Inicio nuestra simulación y como pueden ver, acabo de reventar nuevamente mi
leer cada segundo, lo estoy mandando mucha energía, ¿no? Tendría que utilizar una resistencia y demás. Ahora, no solamente podría programar aquí porque puedo decir, bueno, a unos adultos, ¿cómo enseño? Bueno, me voy simplemente al código y en el código digo que no quiero trabajar con bloques, sino quiero trabajar una programación por texto. Y aquí tendríamos el código hecho específicamente para trabajar con nuestro Arduino. Y yo podría ir programando. Puedo programar sensores, puedo hacer muchísimas cosas, como la que vemos a continuación, que es un último ejemplo que lo hemos desarrollado junto con Johnny para... sí, tenemos un minuto perfecto. Lo hemos hecho junto con Johnny para saludar a todos ustedes en el FLISOL Loja 2021. Se va a ejecutar. Les agradecemos mucho por habernos escuchado. Y la intención es que analicemos lo que la robótica educativa puede hacer por nosotros, pero asociada siempre a lo que es el hardware libre, ¿no? Les agradecemos mucho. Bueno, darle las gracias a ustedes por participar en estas charlas del FLISOL 2021 con esta temática tan interesante como es el hardware libre. De hecho, nosotros abarcamos el software libre, pero obviamente el hardware libre igual es un tema muy interesante y igual vital para lo que es la informática. A continuación daremos paso a las preguntas realizadas por los asistentes. ¿Este software libre se podría aplicar en la educación para las necesidades educativas especiales? ¿Esto podría ser usado con alumnos teniendo un impacto sustancial en los programas? Johnny. Sí, lo escucho. Bueno, si dentro de la educación especial, el uso de este hardware libre precisamente, pues nos va a permitir a nosotros tener esa oportunidad de poder llegar con facilidad a los estudiantes. Hablemos que dentro de la educación especial, el ámbito de la práctica, el movimiento, la kinestesia, pues va a permitir que el estudiante, pues con estas necesidades, aprenda o capte de mejor manera lo que se le quiere explicar. En la educación especial es esencial, o sería esencial, que nosotros apliquemos el caso de la robótica para, mediante estos movimientos, mediante, no sé, armar y desarmar los objetos, pues tener este contacto con el objeto de aprendizaje, se pueda llegar al objetivo que nosotros queremos enseñar precisamente dentro de la educación en las temáticas que estemos abarcando. Bueno, como ya estamos en la hora, vamos a pasar a la siguiente charla. Gracias a los expositores por Johnny Medina y Marlon Maldonado por su interesante temática. Sí, gracias también a todos los asistentes por la atención prestada a nuestra charla aquí presentada. Muchas gracias.